Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Somme es un departamento de la región francesa de Picardía, que lleva el nombre del río que lo surca y donde los campesinos saben diferenciar las bombas químicas de las convencionales. Si durante su trabajo diario la que se encuentran es una bomba química, enseguida llaman a los bomberos. Y si es de las normales, conscientes del principio que dice que si está entera todavía puede estallar, la extraen y la llevan a un lugar acondicionado a tal efecto que hay en todos los pueblos, por el que una vez a la semana pasan los artificieros. Como habréis podido intuir, el Somme fue el escenario de una batalla no tan conocida, salvo para los británicos, pero que creo que en mi opinión vendría a ser el epítome de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, el Somme no fue el campo de batalla más duramente bombardeado del frente occidental, pero sí es donde más proyectiles aparecen, porque en otros lugares hay mucha menos actividad agrícola. Seguramente vuelva sobre la Primera Guerra Mundial para hablar de sus orígenes, así que hoy solo voy a dar unas pinceladas del contexto. En 1914, la guerra era algo legítimo y honorable. Ir a la guerra estaba bien visto. Todavía subsistía aquella idea antigua de que la guerra trae gloria y honor. Cuando estalló, todos los contendientes se alegraron, por extraño que pueda parecer visto desde hoy. Además, en mayor o menor medida, todos contaban con una victoria rápida. Sin embargo, fue la última a la que se marchó con entusiasmo, con exaltación patriótica. La inmensa mayoría de los que participaron en ella fueron voluntarios, algo que no volvería a ocurrir jamás. Fue también la primera guerra en la que se usó armamento industrial, producido en serie y en grandes cantidades. Aparecieron las ametralladoras, los submarinos, las armas aéreas, aunque las primeras fueran tan rudimentarias como que el piloto llevaba la bomba a bordo y la dejaba caer con sus propias manos. Aparecieron también los tanques, que se usaron por primera vez precisamente en el Somme, junto con los gases venenosos a gran escala y los explosivos plásticos, que colocaron en las galerías que excavaron bajo las líneas alemanas. Esto chocaba con que todavía existía la caballería, aunque desaparecería poco tiempo después, y con que se seguían usando para las comunicaciones palomas mensajeras. Además, a los oficiales les habían enseñado a luchar en las guerras napoleónicas. Algunos eran veteranos de la guerra franco-prusiana. Nada que ver con la guerra estática y de desgaste de las trincheras. La batalla del Somme siempre me ha impresionado por trágica, por absurda y por inútil. Ni siquiera se estaba dirimiendo una posición estratégica o un objetivo militar. Solo se planteó para aliviar la presión sobre Verdún, la otra gran batalla de 1916 y que quizá os suene algo más. La idea, por así decir, era distraer al ejército alemán y obligarlo a desplazar tropas a un sector que creían tranquilo y poco defendido. Incluso se sigue discutiendo quién fue el vencedor. Desde luego, a corto plazo, ninguno. Las bajas entre muertos, heridos y desaparecidos se estiman en más de 1 millón, repartidos entre ambos bandos prácticamente a partes iguales.
Quizá a largo plazo podría decirse que salieron mejor parados los aliados. El 1 de julio de 1916 comenzaron los ataques terrestres. El bombardeo previo se inició el 24 de junio. Se dispararon durante aquella semana alrededor de 1,5 millones de bombas sobre las posiciones alemanas. La potencia de la artillería fue tal que las explosiones se escuchaban en Londres. Sin embargo, la disponibilidad de obuses de gran tamaño era muy limitada y la mayoría de las granadas lanzadas fueron de metralla o de poco calibre, útiles solo para deshacer las alambradas. Y el bombardeo, en realidad, resultó ser mucho más ruidoso que efectivo. Además, en uno de los muchos errores estratégicos, los aliados no sabían que los alemanes estaban muy bien fortificados. Resumiendo, las posiciones alemanas no sufrieron grandes daños, de manera que cuando la primera oleada salió de las trincheras los masacraron. Hay testimonios escritos de soldados alemanes de la mala conciencia que tenían por lo fácil que les resultaba matar a los británicos. La batalla duró hasta noviembre, pero lo que siempre se recuerda es el primer día de la batalla del Somme, que supuso el mayor desastre de la historia del ejército británico y también el peor de toda la guerra. Durante los primeros 6 minutos se calcula que hubo 19.000 bajas entre muertos y heridos, 60.000 al final del día, 20.000 muertos y 40.000 heridos. A lo que hay que añadir una particularidad especialmente atroz: los Pals Battalions, o batallones de amigos. Es decir, que los amigos y vecinos combatían juntos, de tal forma que pueblos enteros se quedaron sin varones jóvenes, incluso en cuestión de minutos. Si alguien tiene interés en todos estos pormenores, os recomiendo un libro de John Keegan que se llama El rostro de la batalla, que cuenta la batalla del Somme con todo detalle, junto con la de Agincourt y con la de Waterloo. Hay un asunto que me deja callado y con la mirada perdida cuando pienso en ello. La primera oleada sale pensando que los alemanes están arrasados y que va a ser un paseo. Pero la segunda, quizá tenga algo que ver precisamente con los Pals Battalions y con la paradigmática imagen de la policía detrás de la última línea para que nadie se escape. Es cierto que los fusilados por cobardía están reivindicados, aunque no hay un perdón general. Lord Moran, en Anatomía del Valor, reflexiona extensamente a este respecto, libro del que no puedo evitar leeros el siguiente párrafo. En un lugar aparte, sola en su influencia sobre los corazones de los hombres, ahí es donde sitúo yo la flema, la imperturbabilidad suprema frente a la muerte, que los divertía y los dominaba a partes iguales. El don más importante en la guerra. Durante un ataque sobre Guillemont, en la batalla del Somme, un oficial de la brigada de fusileros estaba cruzando una zona de campo abierto, sometida a un intenso bombardeo, cuando se le cayó un guante. Desanduvo 2 o 3 metros, lo recogió y siguió adelante. El Somme es también un extraño cruce de caminos,
en el que participó un tal cabo Hitler, Otto Frank, el padre de Ana Frank, y Tolkien. Fue, de hecho, la batalla que inspiró Mordor. Gracias por escucharme, nos vemos en el próximo.